Hola, este es el segundo vídeo de la unidad didáctica número 11 que lleva por título Organización y Dirección de la Empresa de la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. En este vídeo se trabajará sobre las teorías de la organización, tanto la escuela clásica como la escuela de las relaciones humanas. La organización consiste en definir las tareas que se van a desarrollar, dividir y también distribuir el trabajo entre las personas que las van a realizar, determinar las relaciones que deben existir entre ellas y también fijar sus responsabilidades con la intención de obtener los objetivos previstos de una forma más eficaz. Los principios de división del trabajo y especialización son los siguientes. En primer lugar, la división del trabajo es una forma de organizar la producción mediante la que se descompone el trabajo global en distintas actividades. Y estas a su vez en distintas tareas en las que los trabajadores se especializan. Este proceso de especialización se explica porque la división del trabajo aumenta la eficiencia y por tanto la productividad. Una de las manifestaciones de la especialización es la división de la empresa en diferentes departamentos. Y con respecto al principio derivado de la especialización es la necesidad de coordinación. La especialización, si bien tiene la ventaja clara de aumentar la productividad, también requiere lograr la coordinación de las diferentes tareas de los distintos especialistas para que su contribución se haga de una forma más eficiente. En la producción de un ordenador, por ejemplo, habrá que asegurar que los diversos componentes y las tareas realizadas por los distintos profesionales sean las más adecuadas, para que una vez ensamblado ese ordenador se obtenga el producto completo y que además esté terminado en el tiempo preciso. Además del principio de división del trabajo y especialización que hemos visto en la diapositiva anterior, existen otros principios o pautas de funcionamiento para incrementar la eficiencia organizativa. Y son 6 principios organizativos. El primero de ellos, como aparece en la diapositiva, es el principio de autoridad y jerarquía. La autoridad es el poder legítimo que da derecho a dirigir un grupo de personas. Y en las empresas este poder deriva de los propietarios de capital y se ejerce a través de los administradores en quienes ellos delegan. La consecuencia directa de la autoridad es la organización jerárquica que establece diferentes niveles y escalones de mando. Según el principio jerárquico, debe existir una línea clara de autoridad en todos los ámbitos de la empresa, formando pues una cadena jerárquica. Lo que sería la alta dirección, luego los directivos intermedios, luego los directivos operativos y por último los empleados. Otro de los principios es el principio de unidad de mando, que es un principio derivado del de autoridad y jerarquía. Y según este principio de unidad de mando, cada persona solo debe depender de un solo jefe. Esto contribuye a la asignación clara y definida de órdenes y funciones, evitando pues interferencias y órdenes cruzadas. Un tercer principio es el principio de delegación de autoridad, que consiste en asignar pues una tarea a un subordinado, dotándole una libertad y también una autoridad para desempeñarla. Para que exista delegación efectiva es preciso conferir autoridad. No se puede exigir a alguien que se responsabilice de ciertas actividades que requieren dar órdenes si no se le dota, lógicamente, de la autoridad necesaria para ello. Un cuarto principio es el principio de centralización y descentralización. Cuando el poder para adoptar decisiones se concentra en un solo punto, la estructura es esencialmente centralizada. Por el contrario, cuando ese poder se reparte a lo largo de la pirámide jerárquica, la estructura es descentralizada. La descentralización implica la sistemática delegación de autoridad en todos los ámbitos de la organización. El quinto principio es el principio de alcance o ámbito de control, que hace referencia al número de personas que puede tener un jefe bajo su supervisión para un control eficaz. Y por último nos encontramos con el principio de motivación y participación,
La participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa, la información y la comunicación, así como la creación de equipos de trabajo, son factores que van a favorecer su motivación y el compromiso con la empresa. Cuando queremos hablar sobre los antecedentes y la evolución del pensamiento organizativo, hay que tener en cuenta las teorías sobre la organización. Y en esta diapositiva les traigo dos teorías. Una de ellas es la teoría clásica de la organización y la otra es la escuela de las relaciones humanas. La primera de ellas, la teoría clásica, defiende que existe una forma óptima de organizar el trabajo que conduce a una mayor productividad. Estas teorías clásicas de la organización tienen dos enfoques. Una de ellas es la escuela de la organización científica del trabajo de Frederick Taylor y la otra es la escuela de la administración de Henry Fayol. Y sobre otra teoría de la organización, pues no podemos olvidar la escuela de las relaciones humanas, que surge de las críticas a las teorías clásicas como consecuencia de los experimentos de Elton Mayo en Estados Unidos. También destacan otros autores como Abraham Maslow, Douglas MacGregor, William Ogilvy o Frederick Heberstein. Vamos en primer lugar a centrarnos en la escuela clásica. Esta corriente empezó con los estudios realizados por el ingeniero norteamericano Frederick Taylor, que comenzó como obrero y terminó siendo un autor muy influyente al publicar Principios de Dirección Científica, que fue una obra escrita por él en el año 1911 a partir de sus experiencias como directivo empresarial. Los principios más destacados de la dirección científica del trabajo, o Taylorismo, como también se suele llamar, son los siguientes. En primer lugar, la aplicación de métodos científicos a la organización. Estos métodos se basaban en una descomposición y racionalización de las tareas para determinar el modo más eficiente de realizarlas. Para ello hay que hacer un estudio sistemático del trabajo humano y también de cada una de sus tareas, tiempos y movimientos con el fin de establecer la forma estándar de realizarlo. Otro de los principios es la separación radical entre dirección y trabajo, ya que la dirección se ocupa de dirigir y los operarios de trabajar. Otra de sus principios es la organización funcional. Cada obrero va a recibir unos órdenes de tanto jefes, especialistas como facetas tenga su tarea. También se trata de la selección del personal más idóneo para cada tarea y también el adiestramiento adecuado para hacer el trabajo eficientemente. Otro de los principios es la remuneración que incentive el esfuerzo. Hay que proporcionar de alguna forma una remuneración que premie el cumplimiento de la norma establecida por la dirección y que penalice a quien se aparte de ella. Y por último, un principio del control del rendimiento. ¿Del control del rendimiento de quién? Del trabajador, para asegurar que se han seguido los procedimientos adecuados y se han conseguido los resultados establecidos. Pero como comenté anteriormente, otro de los precursores del estudio científico de la organización empresarial fue el ingeniero francés Henry Fayol, que es coetáneo de Taylor. Ambos constituyen el número de la escuela clásica y muchas de sus aportaciones están aún vigentes. Fayol, en su obra Administración General e Industrial, que realizó en el año 1916, analiza la empresa en su conjunto y también elabora una teoría general de la administración empresarial, al contrario que Taylor, que se centró solamente en la organización del trabajo. Fayol defendió una organización jerárquica de la administración basada en los principios de unidad de dirección y unidad de mando. Este principio, que contrasta con la estructura funcional de Taylor, organiza la empresa según una jerarquía piramidal, donde la autoridad responsable, el orden y la disciplina son fundamentales. La aplicación de las teorías de Taylor aumentaron la productividad a corto plazo, pero generaron fuertes críticas entre trabajadores y sindicatos por su concepción mecanicista de las personas. En este ambiente y en este contexto, y entre los años 1924 y 1932, Elton Mayo realizó diversos experimentos induciendo en una fábrica música ambiental,
cambio de iluminación, descansos en el trabajo, etc. Se empezó a pensar que las relaciones humanas en el trabajo son fundamentales, ya que inciden de forma muy positiva en la satisfacción laboral, mejoran la moral de los grupos, reducen la fatiga e incrementan la productividad. Por lo tanto, Elton Mayo llegó a la conclusión de que el espíritu de colaboración del personal era responsable del incremento de la productividad. No se había dado hasta entonces la debida importancia al factor humano en las empresas y era necesario aplicar los principios de la psicología y la sociología a las relaciones en las empresas. Y de aquí surge esta escuela de relaciones humanas. Y como conclusión final vamos a hacer una comparativa de las principales características que nos encontramos en dichas escuelas. Comenzamos hablando de la escuela clásica, la cual defiende que la organización se basa en el ser humano, el cual es considerado una máquina. Mientras que la escuela de las relaciones humanas considera que el ser humano no es un robot que se pueda programar. Con respecto a la escuela clásica, los trabajadores solo tienen motivaciones económicas, mientras que en la escuela de las relaciones humanas, además de motivaciones económicas, los trabajadores también tienen motivaciones sociales. En la clásica solo se tiene en cuenta la autoridad de los jefes, mientras que en la escuela de las relaciones humanas se valora esa autoridad de los jefes, pero también se toma en consideración la de los líderes. En la escuela clásica hay una separación entre los que diseñan las tareas y los que las ejecutan. Además, la productividad aumenta si el trabajo se divide al máximo. Mientras que en la escuela de las relaciones humanas, la división del trabajo extrema no conduce a una mayor productividad.